Cordial saludo, tutor y compañeros. Programa de Vigilancia Epidemiológica, Riesgo Auditivo. Grupo 153003-6. José Julián Corral Cifuentes, código 93410-229. Tutor Mónica Amaya Amaya. Ibagué, 18 de noviembre del 2018. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo, el 26.9% de las empresas encuestadas identificaron el ruido como un factor de riesgo importante. Con base en el informe de diagnóstico de enfermedades profesionales en Colombia, la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupó el tercer lugar en el 2003 y el cuarto en el 2004, dentro de las 10 primeras causas de enfermedades en las empresas, con un porcentaje que oscila entre el 14 y el 17% del total de los casos. Para el 2006, la hipoacusia neurosensorial aportó el 9.7% y para el 2007 el 4.5% de los casos reportados por las ARS privadas a la Cámara Técnica de Riesgos Profesionales de fase Colda. Ruido y sonido, ¿dónde está su diferencia? El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, líquido o de un sólido, transmitidas en el aire, el agua o las paredes, que se propaga en forma de ondas y que es percibida por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido no deseado que produce daños fisiológicos o psicológicos. Los efectos perjudiciales en general no aparecen hasta pasados un tiempo largo, es decir, sus efectos no son inmediatos. A diferencia de otros contaminantes, es frecuente considerar el ruido como un mal inevitable y como el resultado del desarrollo del progreso. Tipos de ruido. Ruido continuo. Se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de observación. Ruido intermitente. Es aquel que se produce en caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviendo a alcanzar su nivel superior. Ruido de impacto. Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Del ruido. ¿Un riesgo aceptable? Es el contaminante más barato. Es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos. No tiene un efecto acumulativo en el medio, pero sí se puede tener un efecto acumulativo en el hombre. No se traslada a través de los sistemas naturales. Se percibe solo por un sentido, el oído. Se trata de una contaminación localizada, por lo tanto, afecta a un entorno limitado a la proximidad de la fuente sonora. Matriz de requisitos legales para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Ruido. Las normas de la legislación colombiana en las que se fundamentan los sistemas o programas de vigilancia epidemiológica son las siguientes, teniendo en cuenta que el decreto 1295 de 1994 del Gobierno Nacional determina que la prevención de los riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores, las ARLs y la GPS. Por delegación del Estado, estas ejercen vigilancia y control en la prevención de estos riesgos en empresas afiliadas, a las cuales deben asesorar en el diseño del programa permanentemente. Matriz de requisitos legales para la implementación del programa de vigilancia epidemiológica Ruido. Desde la resolución 2400 de 1979, los artículos 88 al 92 hablan sobre su vigilancia y control para la exposición del ruido. Resolución 8321 de 1983, Ministerio de Salud, artículo 43 al artículo 47, sobre la exposición diaria del trabajador, los niveles de medición y las técnicas de medición, con los instrumentos y aparatos de sonometrías y audiometrías. Resolución 8321 de 1983, artículo 47 al 52. Deberá adaptarse medidas correctivas y de control a todos aquellos casos en que la exposición al ruido en las áreas de trabajo exceda los niveles de presión sonora permisibles.
Se le debe practicar audiometría a todo trabajador que ingrese o se traslade al medio ruidoso. Todo programa de conservación de la audición debe incluir análisis ambiental de la exposición al ruido, sistemas para controlar la exposición al ruido, mediciones de la capacidad auditiva de las personas expuestas mediante pruebas de audiometrías de ingreso o preempleo, periódicas o de retiro. Se debe mantener la empresa un registro completo de los resultados de las mediciones ambientales de ruido, de la exposición por ocupación y de las pruebas audiométricas por persona, accesibles a la auditoría sanitaria o a cualquier momento que se le solicite. Controles de ruido y mediciones posteriores al control. La resolución 1792 de 1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de la Salud, en el artículo 1 y 2, adoptar como valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido los siguientes: 8 horas 85 decibeles, 4 horas 90 decibeles, 2 horas 95 decibeles, 1 hora 100 decibeles, 30 minutos 105 decibeles, durante un cuarto de hora 110 decibeles, durante un octavo de hora 115 decibeles. Los anteriores valores límites permisibles del nivel sonoro son aplicables al ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias, derogada en el artículo 41, 42 y 45 de la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud. La Resolución 2569 de 1999 del Ministerio de Salud, capítulo 4, artículo 8. Criterios de diagnóstico para la calificación de origen común. Resolución 2844 del 2007 del Ministerio de la Protección Social. Toda la norma, por la cual se adoptan las guías de atención integral de la salud ocupacional basadas en la evidencia de la hipoacusia neurosensorial por ruido, metodología para la implementación del programa de vigilancia epidemiológica, ruido, grupos de exposición similar, grupo de trabajadores que comparten los mismos riesgos al participar en procesos, realizar actividades y tareas similares, o al estar expuestos a contaminantes. Hipoacusia conductiva, disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o medio, que impide la normal conducción del sonido al oído interno. Hipoacusia neurosensorial, disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, del octavo paracraneal o de las vías auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se relacionan con las modificaciones. Hipoacusia mixta, disminución de la capacidad auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y neurosensorial en el mismo oído, en la sensibilidad coclear. Hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido en el lugar de trabajo. Es la hipoacusia neurosensorial producida por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Nivel de acción. Nivel de ruido a partir del cual se indica la adopción de medidas preventivas. Usualmente corresponde al 50% del nivel del límite umbral, según OCHA 5 decibeles por debajo del TLB igual a 80. Nivel de presión sonora. Medida de la relación entre la presión de un sonido dado y una referencia. Nivel equivalente. Es un nivel medio calculado electrónicamente en algunos sonómetros que integra toda la energía de una señal medida durante un cierto periodo. Nivel límite permisible. Nivel de ruido por debajo del cual se puede exponer a adultos normales sanos, sin que haya alteraciones aparentes de la función auditiva. En Colombia se acepta como tal al TLB establecidos por CCGIH, que actualmente equivale a 85 decibeles para 8 horas de exposición. Reincorporación laboral. Retorno del trabajador a su puesto habitual en iguales condiciones de desempeño con menores riesgos. Reposo auditivo.
Corresponde al periodo de tiempo libre de ruido antes de la toma de la audiometría, de 8 a 12 horas. Reubicación laboral. Cambiar al trabajador de puesto o de ocupación, ya sea temporal o definitivamente, dependiendo de la severidad de la lesión y del análisis del lugar de trabajo. Ruido. Se ha definido como un sonido desagradable o no deseado. Generalmente está compuesto por una combinación no armónica de sonidos. A su vez, es una perturbación física que se propaga en un medio elástico, produciendo variaciones de presión y vibración de partículas en el oído humano, no detectado mediante instrumentos. Longitud de onda, amplitud de periodo, frecuencia, velocidad de propagación. En general, considerando los ruidos de intensidades sonoras y espectros de frecuencias similares, el ruido impulsivo es más nocivo que el continuo y es de más perjudicial que el intermitente. Ruido estable. Presenta variaciones de presión sonora como una función del tiempo iguales o menores a 2 decibeles. Ruido impulsivo y de impacto. Caracterizado por una caída repentina del nivel sonoro que tiene una duración de menos de 5 segundos, al cual entre el impulso o el impacto debe ser superior que este tiempo, de lo contrario se considera ruido estable. Otorrinolaringólogo. Médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído, nariz, laringe y garganta. Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, perjuicio a la propiedad, al ambiente, al trabajo o una combinación de estos. Prueba de tamiz. Es aquella que se aplica a una población sintomática o a un grupo de riesgo para diagnosticar un factor de peligro o un padecimiento cuya mortalidad, morbilidad y complicaciones pueden disminuirse si la actividad se detecta y se trata en forma oportuna. También se conoce como prueba de escrutinio, test de filtración o screening. Ruido intermitente, presencia de variaciones de presión sonora, riesgo, combinación de probabilidad y consecuencia de que ocurra un evento peligroso específico. Sonómetro, instrumento o medidor del nivel de presión sonora, es la herramienta básica para este tipo de mediciones. Tamizaje, es la evaluación con fines de detención temprana de las personas aparentemente sanas pero expuestas a un riesgo que se sabe causa una enfermedad dada. Para clasificarlas como probables o improbables se debe tener dicho procedimiento. Quienes se califiquen como probables deben ser estudiados para lograr un diagnóstico definitivo. Tasa de cambio. Es el número de decibeles por encima del nivel umbral en el que el tiempo de exposición debe ser reducido a la mitad, 5 decibeles, 3 decibeles. También es del descenso de decibeles que permite doblar el tiempo de exposición para cumplir con la hipótesis de igual energía. Trauma acústico. Es la disminución auditiva producida por la exposición a un ruido único o de impacto de alta interferencia. Responsabilidades para la implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo auditivo. Equipo de salud y seguridad en el trabajo. Coordinar la aplicación y seguimiento del programa de vigilancia epidemiológica de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, según las condiciones específicas de la compañía. Supervisores o coordinadores de las áreas de trabajo. Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones del trabajo y salud ocupacional que apliquen al programa de vigilancia epidemiológica de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Trabajadores. Garantizar el cuidado integral de su salud, incluso en actividades fuera del trabajo. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud durante los exámenes ocupacionales. Comité de vigilancia epidemiológica. Evaluar las acciones propuestas por los asesores. Emitir el concepto técnico para cada una de las compras de los elementos de protección personal y de los sistemas de control evaluados.
Implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo por exposición al ruido. Vigilancia de la exposición. Las evaluaciones subjetivas. De la exposición ocupacional en los trabajadores serán realizadas en las siguientes situaciones como punto de referencia en todas las circunstancias donde se haya identificado la exposición del empleado al ruido. Para caracterizar el grupo de exposición similar subjetivas, cada vez que se presenten modificaciones en los procesos productivos, equipos e instalaciones que impliquen la manipulación de los agentes causantes de una de las enfermedades objeto de vigilancia, ante situaciones de emergencia y desajuste en los sistemas de control, cuando se presenten casos nuevos en algún área u oficio en particular. Se realizarán mediciones ambientales cada vez que se presenten cambios en los procesos de producción, adquisición de equipos, mantenimiento, reubicación laboral y en general, cuando se sospeche que los niveles de ruido han variado. El valor límite permisible de exposición ponderada para 8 horas laborales que adopta este sistema es de 80 decibeles, con una tasa de intercambio de 3 decibeles. Cada evaluación o estudio de higiene industrial se acompañará de las conclusiones técnicas y de una comparación con los estudios anteriores en los que se determinen las variaciones en la proporción de expuestos a cada nivel de riesgo. Es deber del Comité de Vigilancia hacer seguimiento a las recomendaciones técnicas generadas de cada evaluación realizada. La forma en la cual se determinará si se emplean sonómetros o dosímetros de ruido para la evaluación o mediciones técnicas generadas de cada evaluación realizada. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Una vez se ha definido que existe exposición al ruido y el riesgo de desarrollar hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, se debe caracterizar la exposición siguiendo la metodología propuesta en el diagrama de la figura de la izquierda. En este punto se logra tener conforme los grupos de exposición de manera subjetiva y objetiva con base en la estrategia. Objetivo y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores expuestos al ruido en el lugar de trabajo. Dosis o porcentaje de exposición al ruido. Crítico, mayor a 100 decibeles, semestral. Muy alto, 99, mayor a 85 decibeles, seguimiento de valoración audiológica anual. Medio, 82 a 84 decibeles, seguimiento de valoración audiológica anual. Bajo, 80, menor de 82 decibeles, cada 5 años. Criterios para la interpretación de las audiometrías. Para la lectura e interpretación de los resultados individuales, este sistema evitará el uso de corrección de los umbrales por presbiacusia. Para la interpretación de las audiometrías se utilizará la descripción frecuencia de la curva audiométrica. Estos registros deben conservarse y permanecer disponibles para las audiometrías de seguimiento. Los resultados de las evaluaciones audiometría preocupacional serán evaluados con base en los niveles de exposición, los criterios de aptitud para el uso de protección. Los resultados de las audiometrías de seguimiento serán interpretados de la siguiente forma. Si la audiometría tonal presenta un descenso de 15 decibeles o más en los umbrales auditivos en cualquiera de las bandas de frecuencia, se debe hacer un retex inmediatamente. Si confirma el cambio en el umbral, se debe practicar una audiometría de confirmación por cambio en los umbrales en un lapso de 30 días, bajo los mismos parámetros de la audiometría preocupacional. De confirmar que la variación de los umbrales audiométricos se mantiene con respecto a la audiometría tonal preocupacional en 15 decibeles o más, en alguna de las frecuencias evaluadas se considera que puede haber cambios significativos permanentemente en el umbral auditivo. Si la audiometría tonal de confirmación de cambio de umbral muestra recuperación, se considera que se presentó un cambio significativo temporal en el umbral auditivo. Implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo por exposición al ruido. Definición y manejo de casos. Con el fin de definir la conducta dentro del programa de vigilancia epidemiológico,
de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, se determinan varios tipos de casos, así como las conductas ante cada uno de ellos. En este sentido, se establecen 3 tipos de vigilancia clínico y de calificación laboral. Caso de vigilancia: cuando el tamizaje de un empleado expuesto al ruido se detecta un cambio del umbral auditivo respecto a la audiometría de base, el cual requiere de estudio para definir la causa de la alteración con fines de prevención individual y colectiva. Las conductas recomendadas ante los resultados de la audiometría de seguimiento son: en presencia de un cambio significativo temporal del umbral auditivo, se debe reforzar el cumplimiento del programa de conservación. Reevaluar el nivel de exposición y las medidas de control implementadas, así como el tipo de protección auditiva empleada. Examinar la audición de otros trabajadores que estén en condiciones similares de exposición e implementar cambios según los hallazgos encontrados. Si no se tiene duda con respecto a los umbrales, la audiometría de confirmación de cambio de estos será a partir de ese momento la valoración base. Los seguimientos a partir de este momento se compararán con los nuevos umbrales de la audiometría base. Realizar la siguiente audiometría de seguimiento a los 6 meses con el fin de verificar la ausencia de nuevos cambios en las condiciones tomadas. Definición y manejo de casos. Realizar remisión para la valoración del paciente y las frecuencias comprometidas por parte de medicina laboral o de otorrinolaringología, preferentemente con experiencia en salud ocupacional. En el caso de la audiometría postocupacional, si no hay cambios en los umbrales auditivos en comparación con la audiometría preocupacional, se determinará que la prevención fue adecuada, se logró la conservación esperada y no se requiere de valoraciones adicionales. Al igual que en los casos anteriores, cuando se detecten en un trabajador, se debe dejar registro de los mismos, investigar la situación del trabajo que pudo originar el daño y tomar medidas que lleven al control del riesgo. Para la pérdida de condición auditiva, se determinará la severidad y la pérdida en decibeles. Si es leve, entre 10 y 25 decibeles. Mínima, entre 25 y 40 decibeles. Moderada, entre 41 y 55 decibeles. Moderada a severa, entre 56 y 70 decibeles. Severa, entre 71 y 90 decibeles. Y profunda, mayor de 90 decibeles. Diagrama de flujo de vigilancia médica prevención de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupacional. Implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo por exposición al ruido. Estrategias de control e intervención. Una vez valorada la magnitud del riesgo en el ambiente de trabajo, se implementarán medidas de control en aquellos casos en los que el grado de riesgo es igual o mayor a 0.5 si se hizo valoración objetiva, o mediano y alto si solo es la parte de la valoración subjetiva. Medidas de control administrativas. Los controles administrativos incluyen cambios en los esquemas de operación o de trabajo dirigidos a reducir la exposición de los trabajadores al ruido, la reducción del tiempo de exposición considerado en los planes de rotación y otras estrategias. Medidas de control en la fuente y el medio. Estos son los controles técnicos para la reducción del ruido que hacen referencia a los procedimientos de ingeniería aplicables en las fuentes de generación o en el medio de transmisión. Medidas de control en el trabajador. Las medidas en el trabajador hacen referencia principalmente al uso de los elementos de protección personal y a los esquemas de educación. Implementación del programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo por exposición al ruido. Programa educativo del programa de vigilancia epidemiológica al ruido. Programa educativo. Incluye dentro de las acciones de promoción y prevención un programa de educación
que permite la comunicación de riesgos, ruido y sus posibles efectos, y el entrenamiento en medidas preventivas. Efectos físicos y fisiológicos del ruido y de la pérdida de la audición. Selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal. Test audiométricos, en qué consiste, para qué sirven y cómo se interpretan sus resultados. Roles y responsabilidades de los empleadores, trabajadores y demás actores. La contaminación auditiva fue una de las causas de las muertes prematuras de 10.000 personas y de 900.000 casos de hipertensión anuales en Europa. También está relacionada con el aumento de depresión. Gracias por escucharnos.